Bueno, estamos con la doctora Laura Arra, que es autora de Jack el Destripador, del libro Jack el Destripador, que tiene dos ediciones, una del año 2010 y otra del año 2012. Esta es la segunda edición. Doctora, ¿cómo fue el proceso de escritura del libro? Se origina cuando empiezo a hacer un curso, un estudio de grafología, que integraba todas las ramas de la grafología y que iba a concluir con la grafología forense, con la doctora Roxana Moya. Y bueno, en ese primer año teníamos que hacer una monografía al finalizarlo, con un personaje a elección. Como me parecía que ya los personajes de otros alumnos estaba ya muy trillado, surge la idea de hacer las cartas de Jack el Destripador. Con lo cual me regalan un libro que tenía como para empezar con el tema cartas. Pero me encuentro con un problema muy grande. Como es sabido para los riperólogos, Jack cambiaba la letra prácticamente en todas sus cartas. Entonces, bueno, me era muy dificultoso encontrar el tipo de personalidad, porque ¿qué nos da la grafología? La personalidad. Es lo que uno busca. La personalidad es también patologías. Y en algunos casos clínicas, en mi caso lo que busco es una patología psiquiátrica o una patología en la cual esté comprendida la medicina legal, o sea, específicamente la psiquiatría forense. Digamos que yo ya había memorizado prácticamente de tanto ver esas cartas y cómo resolvía el tema. Incluido en ese libro había 2 páginas que eran del inspector Abberline, Frederick George Abberline. Con lo que en un momento, como para hacer un relax, porque me está dando muchas vueltas, me pongo un poco en broma a ver, a comparar las letras, y me doy cuenta de que las letras son similares. Eso ya sería lo que tuve que hacer después, comprendió lo que sería un trabajo caligráfico, que es la de comparación de letras. Posteriormente, cuando en lo personal yo llego a la conclusión de que era la misma persona quien había escrito esas cartas, o sea, Abberline, me dedico a hacer una introducción, a buscar un porqué, las motivaciones, el contexto histórico sobre la época, y en ambos libros, tanto en la primera como en la segunda edición, lo dejo en definitiva en un ad referendum después de unas pericias de ADN si se pudiese hacer, porque según tengo entendido el ADN de Jack el Destripador existe, está, lo tiene también una autora de un libro, que es Patricia Cornwell, que con su equipo ha logrado aislar, digamos, y replicar el ADN mitocondrial, que en ese momento era muy común en los sellos y sobre todo, bueno, en las cartas, la parte de saliva. Claro. Existe. Habría que hacer un cotejo, que bueno, nos podría decir que Abberline por lo menos ha participado en la escritura de algunas cartas. Correcto. Y le hago una pregunta, en el proceso de escritura del libro, ¿qué elementos, digamos, fueron dificultosos a la hora de tomar las cartas como parámetro para descubrir la identidad del asesino? ¿Hubo elementos, digamos, que dificultaron la investigación o fue...? Y hubieron motivos que vamos desde lo económico a bueno, yo por ejemplo he buscado peritos calígrafos para que colaborasen y bueno, no los pude conseguir. Claro. O sea, fue algo que tuve que hacerlo yo. Por sus propios medios, así... Totalmente, por mis propios medios, bueno, después hacer los cotejos correspondientes. Usted es la primera autora que utiliza la grafología como medio para descubrir en este tema de Jack el Destripador al asesino, ¿no? Sí. Tengo entendido que sí, que es la primera autora que utiliza la grafología. Sí. De hecho, cuando al tener que hacer esta monografía, llego a este descubrimiento,
lo termino puliendo, termino investigando y bueno, con algo muy precario, que no es un libro, con la idea, bueno, me voy al registro de la propiedad intelectual, donde ahí tengo las copias que certifican de que yo lo escribí esa idea. Claro, es un registro legal. Quedó registrada esa idea. Muchos años después termino con... Concretó, digamos, esa idea y lo plasmó a la edición de la primera edición, que es del año 2010. De la primera edición del libro. La idea ya estaba proyectada en la mente de la doctora de años antes, pero la plasmó en el año 2010 en la primera edición del libro. Porque también se ha suscitado en internet una discusión acerca de otro libro que fue editado utilizando la grafología como elemento, digamos, de investigación, que es el libro del doctor Abadi Benítez, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Este libro cuándo se editó? O sea, en el sentido de cuándo fue, su idea fue anterior, por lo que tengo entendido. Y es anterior desde el momento de que usted ya lo registró. Primero sí que lo registré como una idea con las bases, digamos. Después, para llegar a un libro, me llevó muchos años más para concretarlo. Pero, por ejemplo, esta edición del 2010 ya tiene el ISBN, ¿correcto? Sí, acá está el ISBN. Que estamos hablando del 2010. Sí. Acá tenemos también el año, que es 2010. 2010, primera edición. Bueno, con las ilustraciones y la editorial y la registración ahí en la contratapa. Es un estudio grafológico. Editorial FPS, ¿sí? De la doctora Laura Arra, estudio grafológico de Frederick George Aberline. Y le hago otra pregunta. ¿Cómo llegó a la conclusión de que fue Aberline el verdadero asesino? ¿Nos puede contar el perfil psicológico del inspector? ¿Cómo arribó a esa conclusión, amén, digamos, de la utilización de la grafología? Porque después de hacer un cotejo, que más bien vendría a ser caligráfico, que eran la misma persona, en realidad del estudio grafológico que termino haciendo no es a Jack el Destripador, sino que es a Frederick George Aberline, que tenía una personalidad bastante psicopática, violenta, agresiva, diríamos misógina, o sea, tenía muchas cualidades, digamos, o rasgos también que encajaban con el perfil del asesino, digamos. Y que eran en común también a las letras aisladas, si yo me fijo, conformando también todo un abecedario de Jack el Destripador. Claro. Y después vino la segunda edición, que la tenemos acá, que es la edición de 2012, que también, bueno, ya estaba registrada de la primera, pero acá tenemos la segunda edición con la reseña histórica. Y usted también hace una introducción o una utilización de la masonería como para explicar, contextualizar, digamos, la época victoriana y descubrir quién es el asesino, digamos, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca de la masonería? Fue un elemento, digamos, que tuvo en cuenta importante bastante en este libro. Sí, es que aparte de la masonería en esa época era algo muy habitual y digamos que estaba muy bien visto pertenecer a una logia masónica, claro. Lo que no implicaba que cada uno tuviese su religión. Yo, por ejemplo, también hablo mucho de un militar. Este militar era masón en un alto grado, pero profesaba su religión anglicana. O sea, no había ningún problema, no podían coexistir perfectamente. Además era sir, como muchos sires, claro. Pertenecían en su gran mayoría a la secta masónica. Que mucho también se dice que la reina Victoria también apoyaba. Lo que pasa es que no es una logia donde están admitidas las mujeres. Pero bueno, ella era la reina y en cierta manera encubierta apoyaba a los masones. Correcto. Y le hago... Usted es escritora argentina y se ha topado con diversas dificultades que por ahí un escritor europeo no tiene, como es el ejemplo de Abad Benítez, que es un escritor español. Usted
con qué obstáculos se encontró, digamos, a la hora de plasmar esa idea en este libro, que tanto lo publicó en 2 ediciones. Con relación, digo, apunto a la idea de comparar a un escritor argentino con un escritor europeo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que he visto con dolor que el libro de Abad y Benítez era también promocionado por los medios de difusión o de comunicación argentinos, por diarios hasta sanjuaninos de la provincia de San Juan, cuando, bueno, al mío en la segunda edición se le da una publicidad en un diario local. Claro. Más allá de tener que hacer una presentación, más allá de un montón de cosas. Sí, o sea, sí. El marketing estuvo en juego, digamos, a la hora de limitar ningún medio, ambos libros. Por más que se hicieron los intentos, se ha acercado o han defendido la postura de que, bueno, también hay una persona que ha hecho un libro en una fecha anterior. Una fecha por eso, anterior. Eso es lo importante, ¿no? Que sí. Se ha utilizado la grafología con anterioridad a la publicación del señor Abad y Benítez. Sí, sí. Eso es por amén del marketing y del aparato que se haya implementado para publicitar el libro del señor José Luis Abad Benítez. Eso es importante destacar, que usted fue la primera que utilizó la grafología como elemento de investigación. De momento, yo cuento con un registro, como te decía recién, el registro en la propiedad intelectual. Tengo ISBN en los 2 libros, cosa que me ha llamado la atención, que en el libro del señor Abad y Benítez yo no lo he visto. No lo conoce el libro. Conozco el libro, lo que no he visto que tenga es un ISBN. Es porque no lo debe tener. Si lo tiene, no me explico. Tengo entendido que no lo tiene. No me explico por qué no lo puso, porque es algo que, bueno, todo escritor, o sí. quien hace por lo menos un libro, no me voy a llamar escritora, trata de poner. Claro. Un ISBN como que lo ha registrado. Lo ha registrado y que está todo y que tiene una difusión legal. Exactamente. Y que fue todo utilizado en legal forma, digamos. Exacto. Correcto. Bueno, le agradezco mucho la entrevista y desde ya muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Muchísimas gracias.